Gracias, buen Dios. Gracias, Padre, por traernos de tu mano, Señor. Porque sabemos que ha sido tu mano poderosa la que nos ha traído hasta aquí. Reconocemos, Padre de la gloria, que es por tu gracia y por tu amor. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que está aquí en esta hora. Tú sabes cuánto me agrada verles, Señor. Gracias por traerles con bien, Señor. Porque lograron vencer. Porque pudieron, Señor, sentir en su corazón el deseo. Pusiste en su corazón el querer como el hacer según tu buena voluntad. Bendigo sus vidas, Señor. Y te suplico, por favor, que hables a nuestros corazones. Te necesitamos, Señor, y hemos venido a buscar de ti. Te necesitamos, Padre de la gloria. En el nombre de Jesucristo, habla, por favor, a nuestros corazones. Amén y amén. Gloria a Dios. Sean bienvenidos todos a la casa de oración, la casa del Señor. Mi Señor dice en su palabra, mi casa de oración será llamada para todas las naciones. Bendito sea Dios. Y ese es mi Señor, ¿sí? Es mi Dios. Y estamos aquí porque Él así lo ha querido. Vamos a abrir la escritura, por favor, ¿me acompañan? Vamos a hacerlo en la carta a los Romanos, capítulo 6. Vamos a leer del verso 16 en adelante. Romanos, capítulo 6, verso 16 en adelante. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen todos? Dice así la palabra de Dios. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. ¿No te sientes todavía? Vamos a inclinar nuestro rostro un momento. Vamos a orar por aquellas personas que el Señor les ha concedido un año más de vida, y aquellas que, si Dios permite, en los próximos días estarán también celebrando ese día. Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, presentamos delante de ti, mi Dios, a Natalia en Nao Alegría, Señor, a nuestro hermano José Sánchez, a nuestro hermano Miguel Ángel Ortega, a nuestra hermana Marcela Ortega, Señor, a nuestro hermano Diego Ayala, a nuestra hermana Paulina Andulce y al pequeño Martín Jerónimo, que si tú lo concedes, en un par de días, Señor, estará de cumpleaños. Padre mío, te damos gracias porque estamos en tus caminos, Señor, porque nos has permitido, Señor, conocerte. Y estamos aquí, reconociendo, Señor, tu grandeza y tu misericordia. Bendigo las vidas de mis hermanos, Señor. Te pido, por favor, que no los sueltes de tu mano poderosa, que cada día puedan sentir tu presencia, Señor. Que cada día sientan más y más amor por ti, Señor. Concédeles, mi buen Dios. Concédeles estar tan enamorados de ti, mi Rey, que donde quiera que vayan, Señor, seas tú su principal pensamiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, concédeles vida, salud, Señor, y como dice tu palabra, que se puedan deleitar en ti y que tú les concedas los deseos y las peticiones de sus corazones. En el nombre de Jesucristo te damos gracias por ellos. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Vamos a darle paso a los niños mientras tomamos nuestros lugares.
Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice mi Señor y Dios, dejad a los niños que vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y mi Señor anhela que tú y yo también nos acerquemos a Él de esa manera, como un niño, ¿sí? Bendito sea Dios. Vamos a retomar la escritura. Quiero que por favor te dispongas, ¿sí? Que te dispongas de corazón. Como dice aquí, vamos a leer nuevamente el verso 17. Acompáñame por favor. Romanos capítulo 6, verso 17. Pero gracias a Dios, ¿sí lo tienes, verdad? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y quiero llamar tu atención en esta mañana a esa expresión, ¿sí? De corazón. Dice, habéis obedecido de corazón. El hecho de que tenga, ¿sí? Esta expresión ligada a la obediencia, ¿sí? Obediencia de corazón, está poniéndole un peso mayor que al acto mismo de hacer las cosas. Cuando nosotros buscamos en el diccionario la palabra obedecer, dice que indica el proceso que conduce a la escucha atenta, ¿sí? Una vez más, obedecer indica el proceso que conduce de la escucha atenta a la acción. O sea que yo no puedo obedecer si no estoy atentamente escuchando. Si yo medio escucho, ¿sí? Y estoy prestándole atención a otra cosa, entonces, ¿voy a obedecer? No. Entonces se requiere, por eso le damos gracias a Dios por este lugar, porque nos concede estar apartados, ¿sí? Del ruido, apartados de aquellas distracciones que puede haber afuera, aunque le damos gracias a Dios también por los cultos que hacemos en las calles, claro que sí, porque a pesar de que hay mucha distracción, el Señor permite que al menos una de esas palabras que decimos toque algún corazón, ¿ves? Pero aquí nosotros venimos a instruirnos, nosotros venimos a aprender del Señor, y para aprender necesito escuchar con atención. Si solamente oigo lo que dicen, si solamente es recibir la información pensando en otra cosa, difícilmente se podría llegar a la obediencia. Así que te pido el favor que estés muy atento hoy. Si posiblemente el día de ayer fue difícil, atareado, muy cansado, o si los vecinos le aumentaron un poco el volumen a la música y no te dejaron dormir, si dormiste poco, si estás cansado y sientes que te vas a quedar dormido, ponte en pie, por favor. No estarías fuera de orden, ¿sí? Te puedes poner en pie para que te despiertes, porque necesito que recibas lo que el Señor tiene para ti en esta hora. Bendito sea Dios. Entonces, habla allí de obedecer de corazón. Y cuando habla de corazón está hablando de acá adentro, ¿sí? De lo profundo, de los sentimientos. Está hablando de obedecer poniéndole las ganas, ¿sí? Poniéndole el ánimo. No solamente obedecer por cumplir, porque a veces ocurre eso. Se puede obedecer a regañadientes. ¿Saben lo que significa eso, verdad? Yo recuerdo cuando yo era niño, hace muchísimo tiempo, me mandaban a lavar los platos. Y déjame decirte, los platos quedaban lavados. Pero después de refunfuñar,
Después de, ¿y por qué yo? ¿Y por qué tengo que ser yo? Y posiblemente pudiésemos decir, había razón para ello. Éramos 10 hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué yo? Pero es que resulta que antes de haberlos lavado yo, los habían lavado los demás. Los demás que eran mayores tenían obligaciones mayores que hacer. Yo refunfuñaba y lavaba los platos. Y yo pensaba en mis adentros que yo era obediente. Yo me estaba limitando solamente a hacer lo que me decían que hiciera. Pero no estaba haciendo, como dice aquí el verso 17 de Romanos 6, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Para que haya una obediencia que se reciba con gusto, ¿sí? Porque el que ordena siempre es autoridad. De hecho, la obediencia está ligada a la sujeción, hasta a ser subordinado, ¿sí? A estar allí pendiente de la autoridad y además de respetarla. Para que la autoridad se sienta complacida, que la autoridad sienta que le obedecieron, debe obedecerse de corazón. Ahora, dice la Escritura que cuando yo lo hago de esa manera, cuando obedezco de corazón, verso 18, por favor, ¿me acompañas? Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y libertados del pecado, ¿sí? Cuando obedezco de corazón a la doctrina que el Señor me ha dado, entonces alcanzo. ¿Alcanzo qué? Libertad. A veces nos sentimos con pesadez, a veces nos sentimos como que no podemos hacer lo que queremos hacer. En ocasiones quisiéramos llegar, pero no llegamos. Eso me indica que no hay libertad. De una u otra manera hay ataduras. Eso me indica que debería de revisar mi forma de obedecer. Ahora, no te estoy diciendo no estás obedeciendo, y quiero ser claro con ello. Estoy diciéndote, deberíamos de revisar de qué manera estamos obedeciendo la palabra del Señor. Ahora, hay cadenas o hay ataduras que, si bien las ataduras no son buenas, a veces nos gustan. Hay cosas que nos atan y nos causan placer. Y sabemos que son ataduras. Sabemos que tienen que ser rotas, que tenemos que ser liberados de ella, pero no queremos liberarnos. Así que Dios nos permita a nosotros abrir nuestros ojos espirituales y poder ver de qué es lo que nos está hablando el Señor. Entonces, cuando obedecemos de corazón. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi Señor Jesús, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, por favor, acompáñame. Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Vamos a leer el verso 21, pero para que tengamos una idea de lo que está leyendo, leámoslo desde el 19, ¿sí? El énfasis lo vamos a hacer en el verso 21. San Lucas capítulo 8, verso 19 al 21. Dice: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, a mi Señor Jesús, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte.
Verso 21. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Según el significado que leímos hace un rato, ¿sí? Los que obedecen, ¿sí? El significado de obedecer dice que es el proceso, ¿sí?, que conduce de la escucha atenta a la acción. Entonces mi Señor Jesús dice: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Cuándo hago la palabra de Dios? Cuando la escucho con atención. ¿Sí? Bendito sea Dios. Y ahora, quiero llamar tu atención y quiero que esto quede en lo profundo de nuestro corazón. En el Evangelio según San Mateo hay una parábola, o más que una parábola, una enseñanza de mi Señor Jesús. Y es una enseñanza muy dolorosa. Mateo capítulo 7, el verso 21, ¿sí? Y por favor, presta toda tu atención, por favor. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, verso 21, dice mi Señor Jesús: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, paremos ahí un momento. Acabamos de leer que mi Señor Jesús extiende la mano, ¿sí?, y dice: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Sí? Aquí está diciendo mi Señor Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, el que hace la voluntad de mi Padre. Y préstame por favor tu atención a lo que sigue. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Pregunto, ¿cuál es la voluntad de Dios? Mi Señor dio una comisión, por tanto, id, ¿sí?, y predicad el Evangelio. Predicar es profetizar, es hablar del evento futuro, de hablar de la venida de mi Señor Jesús. Y muchos le van a decir en aquel día: pero Señor, Señor, yo prediqué en tu nombre. En otras palabras, yo hice tu voluntad. No sé si me hago entender. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? La palabra del Señor dice, allá en el Evangelio según San Marcos: y estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y muchos van a decir: Señor, Señor, yo hice tu voluntad. Yo puse mis manos sobre los enfermos y los enfermos se sanaron. Pregunto, ¿no es eso hacer la voluntad del Señor? Si lo miro humanamente, ¿sí?, y lo evalúo por las actividades, yo diría: hizo la voluntad del Padre. Pero resulta de que Dios no nos va a juzgar por nuestros propios parámetros. Dios no nos va a juzgar por nuestros estándares, porque mi estándar es muy bajo para el Señor, ¿ves? Él me va a juzgar según los estándares suyos. Pero gracias a Dios que habéis obedecido. ¿Alguien me ayuda? De corazón. Que Dios nos permita a nosotros visualizar lo que Dios tiene para nosotros en este día. No se trata de actividades realizadas. Se trata de la actitud mía al ejecutarlas. Dice la palabra del Señor. Continuemos ahí un poco más, por favor, ¿sí? Muchos dirán: en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí,
apartados de mí, hacedores de maldad. Pero humanamente hablando, habían ejecutado las obras. Pero había algo más, ¿sí? Se requería una actitud. En el verso 24, ahí seguido, por favor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, y quiero poner el énfasis allí, ¿sí? No se trata de ejecutar, ¿sí?, una labor. Se trata de oír atentamente y disponerse de corazón para hacerlo, ¿sí? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Bendito sea Dios. Ahora pregunto, ¿qué más grande podría ser la ruina de una persona, así de un hombre, que piense que por las obras que hizo va a ser recibido en gloria y que el Señor le diga, apartado de mí, ¿sí? Así como leíamos ahorita, apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí? Yo pienso que esa sería la ruina más grande. Que haber trabajado y haber hecho tantas cosas y llegar a ese día y ser desechado. Esa sería la desilusión más grande que podría recibir el ser humano. Ahora, acompáñame por favor al Evangelio según San Juan. Vamos a leer desde el verso 31. Juan capítulo 8, versículo 31. ¿Ya lo tienes? Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús, ¿sí lo estás leyendo, verdad? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quién le estaba hablando mi Señor? A los creyentes, ¿sí? A los que habían creído en él. Y ese creído significa que habían tenido confianza, que habían dado crédito a lo que habían oído de él y a lo que habían visto de él, ¿sí? Vamos a continuar la lectura. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ya habían creído en él, ¿sí? Y ese sería, si nosotros lo viéramos como una grada, ¿sí? Una escalera, sería el primer peldaño. Creí en él, ¿sí? Entonces me está hablando a mí. Porque creí en él, me está hablando a mí. Entonces dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Porque el creer podría limitarse a un tiempo, ¿sí? Yo creí en él durante 1 año, 5 años, 10 años. Pero no se trata de eso, se trata de estar indefinido. De hecho, la palabra permanecéis que leemos ahí, si permaneciereis, en el griego, lo que traduce es quedarse en un lugar, estado o relación, ¿sí? Eso significa quedarse. Ese permanecer es quedarse en un lugar, en un estado o en una relación, ¿sí? Si permaneciereis en mi palabra.
también significa hacer escala, esperar, morar, durar, perdurable, permanecer, permanente, perseverar, persistir, posar, quedarse, retener y vivir. Bendito sea Dios. O sea, no fue una palabra suelta, ¿sí? Fue una palabra con muchos significados. Una palabra demasiado grande que nosotros necesitamos oír atentamente y ponerla en obra. El permanecer en su palabra significa vivir en su palabra, ser perseverante, retenerla y mantener una relación constante con la palabra de Dios. Y en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Está hablando de una relación permanente, de vivir con Cristo. Permanecer con Él. Si permaneciereis en mi palabra, si la palabra que escuchas, si la palabra no solamente la oyes, sino que la escuchas atentamente, y acto seguido la pones por obra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, ellos ya estaban siendo discípulos. Si vemos la palabra discípulos con su significado, discípulo significa un aprendiz, el que se acerca al maestro para aprender. Discípulo también significaría el que toma una doctrina y empieza a vivir por ella. Bendito sea Dios. Pero él dice, entonces, hasta entonces, ahí subirás otro peldaño. No serás solamente un discípulo, un seguidor. Serás verdaderamente mi discípulo. Según el diccionario, verdaderamente indica que lo expresado por el verbo es verdadero y tiene existencia real y no es simplemente un dicho o fingido. Qué cosas, ¿no? O sea, ya no va a ser solamente de expresión oral. No va a ser solamente que dice, no es que yo digo soy discípulo de Jesús. No, va más allá de eso. Seré verdaderamente, ya no va a ser solamente de dicho o algo fingido, va a ser algo real. Va a tener existencia real. Bendito sea mi Señor y Dios. Seréis verdaderamente mis discípulos, verso 32 ahí seguido, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bendito sea Dios. Seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, cuando subimos el peldaño, ¿sí?, de ser discípulo, ahora, el discípulo debe tener una característica especial. Y esa característica especial es que debe de ser enseñable. Debe estar dispuesto a que le enseñen. Debe estar dispuesto a aprender. De lo contrario, es simplemente un asistente más a la clase. Es solamente un alumno más. Pero el discípulo es un aprendiz. Y ese seréis verdaderamente mis discípulos significa que tú y yo, sin importar el tiempo que llevemos asistiendo a la iglesia, sin importar el título que hayamos obtenido, sin importar los años que tengamos de vida, seguimos siendo aprendices, discípulos. Vamos a seguir aprendiendo de nuestro Padre Celestial. ¿Cuál es el problema, mi hermano? El problema es cuando pienso que ya lo sé y que ya no necesito aprender.
Entonces, ahí es el problema. ¿Por qué? Porque me estanco, no avanzo, no crezco, no aprendo, no sigo subiendo. Seréis verdaderamente mis discípulos, y hay un peldaño más y se llega y dice, y conoceréis la verdad. Oh, bendito sea Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero todo eso está ligado a obedecer, ¿cómo? De corazón. Recuerdo un acontecimiento, vamos a leerlo en el Antiguo Testamento, en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 15. Samuel capítulo 15, antes del verso 1 hay un título, dice, Saúl desobedece y es desechado. Ahora, mientras lo encuentras, escúchame por favor. Saúl fue el primer rey de la nación Israel. Y Dios mandó al profeta Samuel para que ungiese a Saúl, ¿sí? Como rey. Fue el primer rey ungido. De hecho, cuando él llega a tener problemas, problemas mentales, y atentaba contra la vida de David, y David lo tuvo ahí a su merced para quitarle la vida, los amigos de David le decían, aprovecha, Jehová lo puso en tus manos, acaba con su vida. David expresaba, lejos de mí esté, que yo ponga mi mano contra el ungido de Jehová. Primer rey ungido, ¿sí? Bendito sea Dios. Pero antes del verso 1 dice ahí en el capítulo 15, Saúl desobedece y es desechado. Mi Señor le manda al rey Saúl a través del profeta Samuel y le dice, hay una nación, Amalek, una nación perversa, pecaminosa, y quiero que la destruyas a totalidad. Que destruyas al rey, a todas las personas y todo lo que tengan, todos los animales, destruye todo. Yo no quiero nada porque todo es anatema, todo es maldición. Resulta que va Saúl con su ejército y acaban con hombres, mujeres, niños, ¿sí? Pero trae vivo al rey. Y cuando empiezan a matar los animales, empiezan a matar los animales que estaban flaquitos, ¿sí? Pero los gorditos, los bonitos, los que se veían con buena carne, con buena grosura, no los mataron. Los llevaron para allá, para el campamento. Y cuando llega el profeta de Dios, donde el rey sale a saludarlo y le dice, oh, viva Jehová, tu Dios. He cumplido la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor ahí, Samuel capítulo 15, primera de Samuel capítulo 15, verso 20. Y Saúl respondió a Samuel. Esta respuesta la da después de la pregunta que Samuel le hace y le dice, si obedeciste la voluntad de Jehová, ¿qué es ese ruido que escucho como balido de ovejas, como bramido? ¿Qué es eso que escucho si obedeciste la voz de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. A sus ojos, él había obedecido. Y de hecho, él saca pecho, él dice, yo obedecí la voz del Señor, obedecí al mandato de Dios, porque fui y destruí la ciudad, destruí a Amalek, pero traje al rey. Eso no le dijo el Señor, pero a él le pareció bien. ¿Qué cosas de las que hemos oído, de las que conocemos, de las que sabemos que debemos hacer, no hacemos
porque no nos parece bien. ¿Qué cosas de las que hemos oído, sabemos, conocemos que no se deben hacer, hacemos simplemente porque me parece bien? No se trata de tu parecer, iglesia, porque hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. Entonces no se trata de qué tan bien me parezca a mí, de qué tan bonito se vea, iglesia. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero necesito obedecer de corazón. Si obedezco de corazón, voy a conocer la verdad. Y esa verdad me va a hacer libre, completamente libre. No me voy a sentir frustrado al hacer cosas o al dejar de hacer cosas. Voy a sentirme feliz, agradado, gozoso. Bendito sea Dios. Continuemos ahí la lectura, por favor. Nuevamente el verso 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Ahora, anatema significa maldición, ¿sí? Y Saúl está allí reconociendo, trajimos las primicias de la maldición para hacer un sacrificio a Dios. Pregunto, ¿se alcanza a notar lo grave del asunto? Las primicias del anatema para ofrecérselos a Dios. Cuando mi Señor había dicho, destruyan todo. Ahora, ¿qué traigo yo para ofrecerle al Señor? Meditad bien en vuestros caminos. Bendito sea mi Señor y Dios. Verso 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Una pregunta bien profunda. ¿Qué agrada a Dios? ¿Qué agrada al Señor? ¿Una ofrenda o la obediencia a su palabra de corazón? Y llama la atención que no sé realmente cómo funciona, pero cuando somos niños, lo último que queremos hacer es obedecer. Pero cuando crecemos y nos volvemos papás, lo que más queremos es que nos obedezcan. Y es algo como, no sé, contradictorio, irónico, ilógico, pero es parte de la naturaleza humana. Continúa, por favor, la lectura. Una vez más la pregunta. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y aquí nombran cosas bastante importantes también, ¿sí? Primero, la rebelión. ¿Qué es la rebelión? Es saber la voluntad de Dios y caminar en sentido contrario. Que mi Señor me dice, ve hacia adelante, y yo, como el cangrejo, voy hacia atrás. Eso es rebelión, eso es rebeldía.
Y a veces nosotros nos jactamos de la rebeldía. A veces decimos, es que yo sí tengo carácter. No, eso no es carácter. Es rebeldía. Es obstinación. A veces somos obstinados, a veces nos cerramos, ¿sí? Cerramos la puerta y la trancamos. Y así y así. Es como yo digo, es como yo pienso, es como yo quiero. Cerramos, echamos llave y la botamos. Pero no. Dice la Escritura, porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Y sabe lo que decía la Escritura acerca de los adivinos? Deberían de ser muertos. Y dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Así que nos conviene dejar de ser duros de cerviz, agachar la cabeza, reconocer, desaprender, sacar de nosotros todos esos pensamientos que tenemos allí arraigados, sacarlos. Nos conviene a nosotros soltar todo argumento nuestro, porque esos argumentos personales se oponen a la palabra de Dios. Aunque parezcan muy espirituales, se oponen a la voluntad del Señor. Si son mis argumentos, se oponen a la palabra del Señor. Porque yo no debo tener argumentos propios. Mi argumento debe ser la sólida roca, la palabra de Dios. Ese debe ser mi argumento. Bendito sea Dios. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Pero había sido ungido. Y eso a mí me dice algo demasiado fuerte. Porque a veces podemos pensar que el hecho de que el Señor nos haya ungido como predicador, como pastor, como ministro, entonces eso me hace estar por encima de la palabra de Dios. Y hay error tan grande ese. Porque por muy ungidos que seamos, por mucho servicio que estemos prestando al Señor, entre más tengamos nosotros privilegios para servirle al Señor, más humildes debemos ser, más atentos a la voz de Dios, oír con atención para entrar en acción. Bendito sea Dios. Pregunto, ¿queremos entrar en acción? Porque se viene algo grande y se requiere entrar en acción, que entremos en acción. ¿Sabes algo? Dios lidiaba con Israel como un todo, ¿sí? Como una nación. Con nosotros, Dios lidia de manera individual. Pero el hecho de que nos congreguemos juntos nos hace una congregación, ¿sí? Nos hace un cuerpo. Y como cuerpo debemos nosotros esforzarnos, dar todo de nosotros para que las cosas se den. Yo aún hasta este día no entiendo qué es lo que el Señor vio en nosotros, no lo entiendo. Pero el Señor fijó sus ojos en nosotros, en esta congregación. Y no lo digo para jactarme, no lo digo para ser jactancioso, ni para que tú lo seas. Yo no sé realmente qué, pero el Señor ha visto algo en nosotros. Y posiblemente no es lo que hicimos en el pasado. De hecho, estoy casi convencido que es lo que vamos a hacer de este día en adelante. Que vamos a sacar de nosotros todo argumento, lo vamos a tirar. Que vamos a llevar cautivo todo nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Y se aproxima algo maravilloso para esta ciudad.
para la ciudad Santiago de Cali. Algo grande viene y va a empezar por aquí. ¿Por qué? No sé. Y si nos hacemos un recorrido por las iglesias, hay tremendos pastores, tremendos predicadores, tremendos ministros de alabanza, tremendos músicos y congregaciones que si las ves son bonitas. A la vista humana son bonitas. Pero aquí nosotros somos, ¿sí?, pecadores que alcanzamos misericordia. Algunos todavía estamos en ese proceso, buscando la santificación. Algunos todavía batallando con muchas cosas, con muchas tentaciones. Algunos batallando con nuestra propia carne. Pero mi Señor quiere manifestarse contigo y en ti. De lo vil y de lo menospreciado, dice el Señor, levanta para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Tenemos, si el Señor nos permite, el servicio de Santa Cena dentro de 8 días. Yo te invito, por favor, disponte de corazón. Mañana es festivo. Los que no laboren, los que puedan, los que sientan en su corazón hacerlo, ayunemos mañana. No te voy a decir, llega hasta este lugar, no, en tu casa. Si podemos hacerlo siquiera hasta el mediodía, genial. ¿Sí? No te estoy diciendo aguanta hambre, te estoy diciendo ayunemos. Si puedes hacerlo, si tu salud te lo presta, te lo permite. Si por salud no puedes dejar de abstenerte de los alimentos, pero puedes pasar con agua, bien. Si puedes pasar con frutas, bien. Pero que no pase por tu boca el manjar que desayunas todos los días. O que no disfrutes del manjar que desayunas el día festivo que estás en tu casa. Ahora, el ayuno, si lo haces, si lo quieres hacer, no estoy imponiendo, ¿sí? Es al que desea, al que sienta y al que pueda hacerlo, al que quiera hacerlo. Lo vamos a hacer pidiéndole al Señor que tome control. ¿De quién? De mí, ¿sí? Ah, del pastor, no, de ti, de tu carne. Porque el espíritu a la verdad quiere, pero esta carne sigue siendo débil. Vamos a pedirle al Señor que se fortalezca en nuestra carne. Vamos a pedirle al Señor que nos levante, que nos permita ser fortalecidos en Él. Que podamos nosotros ver pasar por frente de nosotros la tentación y no desearla. Que el Señor nos fortalezca, que nos levante. Que nos levante a nosotros como individuos, pero también que nos fortalezca y nos levante a nosotros como iglesia. Bendito sea Dios. Porque algo grande viene de parte del Señor y yo sé de lo que te estoy hablando. No te puedo decir exactamente qué es porque aún le pregunto al Señor y Él no me lo ha mostrado. Yo quisiera saberlo y decírtelo así en español. Decirte va a pasar esto con fulano, sutano y mengano, pero no sé. Sé que nos va a usar a nosotros. Sé que esos dones del Espíritu Santo están allí, en cada uno de nosotros. Y años atrás estuvimos orando por los dones, pidiéndole al Señor que se manifestaran y van a manifestarse. Y va a ser tan especial que las iglesias van a voltear sus ojos hacia nosotros para ver qué ocurrió. Y ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad maravillosa de decir, como dijo el apóstol Pablo, no soy yo, es Jesús. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Como dijo el apóstol Pedro y Juan, ¿por qué nos miran a nosotros? Como si por fuerza nuestra o por mérito propio hubiéramos hecho andar a este.
Se hizo por el nombre del Señor Jesucristo. Porque hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Hay poder en esa sangre carmesí vertida en la cruz del Calvario. Y la gente, dice la Escritura, y toda lengua, ¿alguien me ayuda? Confesará que Jesucristo es el Señor. Y toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Y tendrán que reconocer. No que nosotros estábamos en lo cierto, no. Tendrán que reconocer que la palabra de Dios siempre ha estado en lo correcto. Tendrán que reconocer que la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz. Tendrán que reconocer que Jesucristo no se quedó en la tumba, no se quedó en la cruz, que Jesucristo vive y reina hoy. Y seguirá reinando por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Vamos a concluir. Dice la carta a los Romanos capítulo 6. Leímos hasta el verso 18. Vamos a terminar desde el 19 hasta el 23, que terminamos el capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 19 al 23. ¿Ya lo tienes? Bendito sea Dios, qué bueno. El apóstol Pablo está hablándole a la iglesia en Roma, ¿sí? Y le dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad o para pecado presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. En otras palabras, en tu vida anterior, ¿sí?, tu cuerpo era presentado para el pecado. Bueno, no sé tú, voy a hablar de mí, ¿sí? Mi cuerpo era presentado para el pecado. Y pregunta: ¿qué provecho obtenías? ¿Sí? ¿Qué provecho obtenía yo de aquellas cosas de las cuales hoy me avergüenzo? Nada. Porque el fin de ellas era la muerte. En otras palabras, si el Señor Jesús no fija sus ojos en mí, no me toma de allá donde estaba y me levanta, posiblemente hoy no estaría aquí con ustedes. Posiblemente estaría en una prisión de oscuridad esperando el día del juicio. Pero Dios tuvo misericordia, me alcanzó. Entonces dice la palabra del Señor: mas ahora, verso 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Pregunto: ¿alguien aquí ha sido libertado del pecado? Amén, gloria a Dios. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Porque, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Del último versículo quiero llamar tu atención a la paga y la dádiva. ¿Sí? Son dos palabras diferentes. El pecado da el pago, ¿sí? El pecado le da el pago. El que vive en pecado, el que es esclavo del pecado, va a recibir un pago. Y ese pago va a ser la muerte. Pero mi Señor no da un pago. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho libres, ¿sí? Ahora, quiero por favor que no te pierdas esto. Éramos esclavos del pecado. Por ende, ejecutábamos la labor que el pecado nos incitaba a hacer.
Cumplíamos con las labores pecaminosas. Y eso llevaba a cabo o terminaba en un pago. Y ese pago era la muerte. El pago por lo que hizo en obediencia al pecado. Pero cuando el Señor me libera, entonces Él ya no me obliga. No sé si me hago entender. En el pecado tengo un yugo puesto. En el pecado estoy subyugado a obedecer lo que el pecado me dice. Y es tan triste que a veces decimos, es que yo hago lo que a mí me dé la gana. Y no estás haciendo lo que te da la gana, ¿ves? Está obedeciendo, porque es esclavo del pecado. Un esclavo no tiene derecho a elegir cuándo hace y cuándo no hace. Hace cuando le dicen y no hace cuando le dicen que no haga. Pero con mi Señor Jesús es diferente. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, bendito sea Dios. ¿Por qué estás aquí en esta mañana? Porque quise venir, aleluya. Yo no estoy aquí porque no me quieren ver en la casa, no. Yo estoy aquí porque quiero venir, porque quise llegar. Entonces Dios no te va a pagar por venir aquí. ¿Por qué estás tratando de vivir conforme a la palabra del Señor? Porque quieres hacerlo. Porque quieres agradar al Señor. Porque lo estás haciendo de corazón. Porque estás obedeciendo la palabra del Señor. No por obligación, sino de corazón. Y como no estás obligado, no vas a recibir un pago. Vas a recibir un regalo. Una dádiva. ¿Sí es claro? Porque la paga del pecado es la muerte. Pero si haces, si obedeces la palabra del Señor de corazón, vas a recibir el regalo más maravilloso que jamás pudiese recibir. La vida eterna en Cristo Jesús. Porque esta vida es un abrir y cerrar de ojos. Aún recuerdo cuando tenía 10 años y yo pensé que nunca iba a crecer, no me iban a pasar los años. Hoy me miro en el espejo, me veo calvo, viejo, y digo, bueno, ¿y a qué horas pasaron tantos años? Y el tiempo que queda, el tiempo que me resta, sin importar los años que sean, va a ser un abrir y cerrar de ojos. No importa si vives 60, 70, 90, 100 años, es un abrir y cerrar de ojos. Pero hay algo que viene, que es eterno. Y para eso es para lo que debemos prepararnos. Porque esta carne, dice la Escritura, carne y sangre, no van a heredar el reino de los cielos. Pero lo que hay dentro de ti, ¿sí? A ti que te estoy hablando. No al cuerpo, sino a ti, a tu ser interior. Ese sí va a tener, si aprovecha la oportunidad, la vida eterna en Cristo Jesús. Si obedeces de corazón. Te invito ahí donde estás, inclina tu rostro, por favor, vamos a orar. Padre bondadoso, Padre amado, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que sigue siendo viva y eficaz. Padre mío, queremos, Señor, agradarte en espíritu y en verdad. Y queremos obedecerte de corazón, Señor. Permite que lo hagamos, mi buen Dios. Que no sea una carga para nosotros el vivir en santidad. Que no sea una carga para nosotros cumplir tu voluntad, Señor. Permite que lo hagamos de corazón. Padre mío, oro por esta congregación tan maravillosa, Señor, que tú tienes en este lugar. Oro por cada uno de mis hermanos, los que están presentes y los que no pudieron llegar, Señor. Oramos, mi buen Dios. Oramos para que nos fortalezcas como iglesia, Señor. Que nos permitas estar fortalecidos en ti. Yo soy consciente, mi Dios,
que van a venir dificultades, porque cuando tú te levantas, Señor, el enemigo no se queda quieto. Él va a querer levantarse también y va a levantar oposición, eso lo sé. Pero también sé, mi buen Dios, que cuando el enemigo viene como un río contra nosotros, tu Espíritu Santo levanta bandera. Que tú te levantas como poderoso gigante, Señor, y eres tú quien pelea nuestras batallas. Así que te pedimos, Señor, que nos permitas depender plenamente de ti, Señor. Recordar que no es por nuestra fuerza, no es en nuestra fuerza, es en tu fuerza, Señor. Es con tu Espíritu Santo y en tu Espíritu Santo, Señor, que lo vamos a lograr. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir subiendo peldaños, Señor. Queremos seguir escalando peldaños, mi Dios. Queremos crecer, Padre de la gloria, a esa estatura de un varón perfecto, a la estatura de Cristo Jesús. Estamos confiando, Señor, en ti y solamente en ti. Padre mío, yo oro por cada uno de mis hermanos, Señor. Cada uno de ellos tiene sus propias luchas, Señor, sus propias batallas. Cada uno tiene sus propias tentaciones, Señor. Te pido, por favor, fortalezcas a cada uno, Señor. Tú que conoces sus debilidades, nuestras debilidades, Señor. Fortalécenos conforme tu voluntad, Señor, conforme tu poder, Señor. Porque queremos ser verdaderamente tus discípulos. Queremos que rompa, Señor, toda atadura, Señor. Que nos permita ser libres para ti, mi Dios. Quiero ser libre, Señor. Quiero que seamos una iglesia libre para ti, mi Dios. Queremos servirte de corazón, mi Rey. Te pedimos, por favor, que seas tú destruyendo todo argumento personal que tengamos, Señor. Y que podamos, Señor, en esta oportunidad, traer cautivos a la obediencia, a tu obediencia, Señor, nuestros pensamientos. Que nuestros pensamientos sean llevados cautivos a la obediencia a Dios en Cristo Jesús. Padre de la gloria, que no sea tan importante como nos parezca a nosotros o como lo veamos, Señor. Que sea más importante como tú lo dices en tu palabra, Señor. Revela tu palabra a nuestros corazones, mi Dios. Sigue guiándonos, Padre de la gloria, por favor. Padre mío, llegamos hasta aquí, Señor, no por obligación, sino con libertad, mi Dios. Porque quisimos venir, Señor. Y nos agrada tanto que nos hayas recibido, Señor, con tu palabra. Padre mío, con libertad, hemos llegado hasta aquí trayendo una ofrenda, Señor. Nuestro corazón como una ofrenda de cántico, Señor, de alabanza, de adoración, con libertad, Señor. Y también hemos traído una ofrenda material con libertad, Señor. Yo te pido, por favor, que bendigas tú las ofrendas que se han traído, Señor. Que bendigas al dador alegre, Padre eterno. Que bendigas, mi buen Dios, las neveras, las despensas, Padre, la economía de cada uno de mis hermanos, Señor. Padre mío, también hemos traído con la misma libertad y con el mismo gozo los diezmos, Señor, lo que te pertenece. Yo te pido, por favor, Señor, que bendigas, Padre de la gloria, el lugar donde trabajamos, Señor, la obra de nuestras manos, que aún al trabajo, Señor, que hacemos afuera, lo hagamos de corazón, Señor, como para presentártelo a ti, sabiendo que la recompensa viene de ti, mi Dios. Abre, por favor, las ventanas de los cielos, como está escrito en tu palabra, y permite que haya bendición hasta que sobreabunde, Señor. Reprende, por favor, al devorador por nosotros, que no dañe el fruto de nuestro campo, y que la vid, Señor, nuestra vid, nuestro trabajo, tenga frutos, que no sea estéril, Señor, que tenga producto, Padre de la gloria, que podamos ser bendición, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Los presentamos, Señor, los diezmos delante de ti en olor fragante, pidiendo, por favor, lleguen hasta el trono de tu gracia, Señor. Y te agradezco, Padre de la gloria, como el ministro, como el pastor de esta congregación,
por los diezmos, Señor, que los recibo de tu mano, Señor, como el sustento que tú me das para mí y para mi hogar. Y los recibo en amor, Señor, con gozo, con agrado, Padre de la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en acción de gracias, Señor. Amén, Padre eterno. Amén. Gloria a Dios. Que mi Señor Jesucristo les bendiga, mis amados hermanos.